días. Mi nombre es Nacho Centelles de DQS Consulting. Gracias a todos por vuestra asistencia al evento de hoy. Antes de empezar, adelantaros que la semana próxima tendremos un nuevo evento para la presentación de una herramienta que, bueno, yo creo que es tremendamente útil, que se llama Docuten y, bueno, es una herramienta que sirve para firmas digitales con validez legal y que está integrada tanto con Dynamics 365 for Finance and Operations como con Dynamics 365 for Sales y Business Central. Aunque muchos ya nos conocéis, pues bueno, os hago una pequeña introducción de nuestra compañía. DQS Consulting, más que un partner de Dynamics, es una consultora 365 cuyo objetivo es ayudar a las empresas a transformar digitalmente su negocio y su cultura corporativa, utilizando para ello siempre herramientas de Microsoft. Tenemos una visión muy particular del acompañamiento al cliente y una vocación de servicio que nos lleva a acompañaros en todo este proceso, en la transformación de estrategias, de procesos y en la optimización de vuestros recursos. Sin quitaros más tiempo, doy paso a mi compañero Miguel Ángel, consultor senior de CRM, de Customer Engagement y de Power Platform, que hoy hablará de AI Builder, una de las funcionalidades recientemente lanzadas por Microsoft. Recordaros que al final de la sesión, si tenéis alguna pregunta, pues en el panel del webinar podéis escribirlas en el chat y, bueno, Miguel Ángel os responderá. En principio, retomaremos el webinario desde el principio, aunque la demo de la primera parte no la ejecutaremos, pues ya lo vimos la semana pasada, el martes, y a partir del segundo módulo, pues ya os enseñará Miguel Ángel la demo. Así que, Miguel Ángel, cuando quieras, pues empezar. Muchas gracias, Nacho. Vale, bueno, pues como he comentado Nacho, yo soy Miguel Ángel Ruz, soy consultor senior de Dynamics 365 y Power Platform y con más de 8 años de experiencia en Dynamics 365 y CRM. Como vimos el otro día, íbamos a ver hoy AI Builder, ¿vale? Que es una funcionalidad integrada dentro de la Power Platform de Microsoft y que está conectada pues con el Common Data Service, los portals, los conectores, ¿vale? En el que podemos hacer uso de Power BI, Power Apps y Power Automate. Estuvimos viendo para qué servía AI Builder, ¿vale? Y empezamos a ver los modelos personalizados. En un primer momento vimos el de la predicción, ¿vale? Que servía para analizar patrones, ¿vale? Y predecir resultados futuros con un historial de registro, ¿vale? Hicimos la demo, estuvimos introduciendo un registro con unos valores especiales para ver que lo que nos devolvía ese modelo era que esa posible venta tenía un porcentaje muy alto de éxito, ¿vale? Y que además, pues, ese mismo registro se actualizaba con esos datos que nos devolvía el modelo. Entonces, vamos a pasar al de procesamiento de formularios que creo que solo vimos la presentación, pero dejó de escucharse justo cuando empezábamos con la demo. Entonces, vamos a empezar directamente con el procesamiento de formularios. Vale, pues el procesamiento de formularios de iBuilder permite crear modelos de inteligencia artificial que usan tecnología de aprendizaje automático para identificar y extraer pares de clave valor y datos de tabla de documentos de formulario. El procesamiento de formularios pues trabaja con los documentos introducidos que cumplen los siguientes requisitos. Un formato PDF, PNG o JPG en texto o digitalizado y donde los archivos PDF de texto insertados son mejores, ya que no habrá ningún error en la ubicación y la extracción de caracteres. El tamaño de archivo combinado de los documentos usados para el entrenamiento no deben superar los 50 megas y no deben de tener más de 500 páginas para los documentos de PDF. Para las imágenes, las dimensiones deben estar entre 530 por 100 y 4200 por 4200 píxeles. Si están digitalizados los documentos impresos, estos deben ser en imágenes de alta calidad. Debe usarse el alfabeto latino, deben incluirse claves valores y las claves pueden aparecer arriba o a la izquierda de los valores, pero no abajo o a la derecha.
pero el procesamiento de formulario también tiene algunas limitaciones por ahora, y es que no se admiten los siguientes tipos de datos de entrada en procesamiento de formulario, como son las tablas complejas, es decir, tablas anidadas, celdas o con encabezados combinados. Y casillas o botones radiales, documentos de PDF de más de 50 páginas y PDF rellenables. Vamos a ver la demo, ¿vale? En este caso, vamos a ir al Power Apps, ¿vale? En un principio íbamos a ver la entidad cuenta, donde creé una vista en los datos para ver las facturas que habíamos leído con el modelo de documentos, ¿vale? Y vemos que ahora mismo no tenemos ninguna. Creé el modelo de procesamiento de formularios, ¿vale? Con 5 o 6 facturas, ¿vale? Y en el que yo iba seleccionando cada uno de la información que quiero recopilar de ese formulario, ¿vale? Entonces voy a enseñar también cuál es el formulario, esa factura que vamos a leer, ¿vale? En este caso es una factura que tiene información de a quién se le va a facturar, fechas, balance, unos precios, un IVA, ¿vale? Y una tabla, ¿de acuerdo? Entonces, lo que he hecho ha sido generar un flujo, ¿vale? Con Power Automate, en el que se lee la imagen con la factura, pasa por el modelo y esto genera una factura en el Common Data Service, ¿vale? Con los valores que ha ido leyendo del formulario, ¿vale? De la factura. Entonces, si selecciono el procesamiento, voy a abrir el procesamiento de formularios, el flujo. Y le voy a dar a ejecutar. Lo que hace es pedirnos un archivo, el que vamos a coger, ¿vale? Y ejecutamos el flujo. Pasado unos segundos, terminará la ejecución del flujo y entonces volveremos al Common Data Service para ver que se ha introducido un registro en la entidad cuenta para esta factura. Vamos a ver si ha finalizado. ¿Vale? Nos dice que el estado es correcto. Entonces, si volvemos a entidades que tenemos aquí cuenta, voy a actualizar los datos, ¿vale? Y vemos que ya tenemos un registro, ¿vale? Que es la factura 1785443. Y volvemos a la imagen, pues vemos que la factura es la 1785443. ¿Vale? Hemos ido añadiendo campos a diferentes registros, a diferentes campos del registro, ¿vale? En el que podemos ver, por ejemplo, voy a abrir la imagen, por ejemplo, ¿vale? Que está facturado a Fabricant Inc. con una dirección, con un correo electrónico. Eso lo he metido en la descripción del registro, ¿vale? He metido las diferentes fechas en otros campos, los precios del balance, el IVA, ¿vale? Y el precio total, ¿vale? Lo he ido metiendo en diferentes campos de la entidad cuenta. Hay que decir que se puede meter en una entidad personalizada o en cualquier otra entidad existente en el Common Data Service, ¿vale? Si hubiéramos leído la tabla, pues hubiéramos creado registros relacionados con esta tabla, ¿vale? Donde hubiéramos metido pues también la cantidad, el precio y la cantidad total, ¿vale? Hay que decir que aparte de poder usar esto con flujo, podría usarse, por ejemplo, en una Power App, ¿vale? Vale. Vamos a volver a la presentación. Y vamos a ver el siguiente modelo de
IA, ¿vale? Que es el de detección de objetos. El modelo de detección de objetos pues, puede ayudar a agilizar o automatizar los procesos empresariales. En el sector minorista puede ser útil, por ejemplo, para simplificar la administración del inventario, lo que permite a los comerciales pues, centrarse en las relaciones con los clientes in situ. En fabricación, pues, por ejemplo, los técnicos podrían usarla para acelerar el proceso de reparación con el fin de obtener acceso rápido al manual de una pieza de la maquinaria cuyo número de serie pues, no es obvio. Las imágenes que se usan como fuente para el modelo de detección de objetos deben tener el formato JPG, PNG o BMP y el tamaño máximo de la imagen debe ser de 6 megas. Es importante para que la detección de objetos sea buena que la cantidad de imágenes usadas sea bastante alta y usar imágenes variadas en fondo, iluminación, tamaño de objeto y ángulo de cámara. Vamos a volver a Power Apps. Voy a abrir otra vista que tengo aquí que se llama productos, ¿vale? En el que tenemos diferentes productos. Tenemos el producto té cinnamon, té mint y té rose, ¿vale? Con un número de productos de cada uno de ellos. Hay que decir que este modelo que voy a probar es el de reconocimiento de objetos, ¿vale? Del reconocimiento de objetos, digamos, simple, ¿vale? Pero podría ver otro tipo de reconocimiento que veremos un poquito más adelante. ¿Vale? Entonces, si ahora accedo a lo que es el modelo, ¿vale? Tendría aquí el modelo de detección de objetos. Si entro en el modelo de detección, veremos que, bueno, y usando unas 45 imágenes, digamos que el rendimiento parece bastante malo, ¿vale? Pero aún así veremos ahora cómo es capaz de reconocer algunos de los objetos, ¿vale? Entonces, los objetos que voy a reconocer, ¿vale? Van a ser una imagen con los 3 T, ¿vale? El Rose, Cinnamon y Mint, y otro con uno solo que es el de Cinnamon, el de Mint. Entonces, cuando vayamos lanzando el proceso, veremos como el número de producto va incrementándose, ¿vale? Entonces, voy a abrir ahora el flujo que he hecho también para la detección de objetos, que funciona un poco parecido al de formulario, ¿vale? Cargo una imagen, se procesa el modelo y actualizo los datos del registro en el Common Data Service. Vale, pulso en ejecutar. Voy a añadir, por ejemplo, primero la imagen de los 3 elementos. Lo ejecuto. ¿Vale? Esperamos unos segundos. Todavía está en ejecución. ¿Vale? Y ya ha terminado con el estado correcto. Entonces, si vamos a los registros, como la imagen que he cargado tenía los 3 productos, todos los productos deberían de sumar un elemento a la lista de productos, ¿vale? Voy a actualizar los datos y si todo ha ido bien, deberán aparecer 58, ¿de acuerdo? Por lo que ya he visto que aunque el rendimiento sea bastante bajo, aún así es capaz de coger bien los objetos. Voy a hacer otra prueba, que es solo metiendo el del objeto único, que es el del Mint. ¿Vale? Y en este caso, una vez que termine el flujo, está en estado correcto. Si nos volvemos aquí, pues el producto Mint debería de sumar 1.
actualizo los datos y aquí la tenemos, 59, ¿vale? Como veis, es algo bastante interesante y como comentaba, había varios tipos de detección de objetos, ¿vale? Os voy a enseñar los otros dos que existen. El que nosotros hemos usado es el de objetos comunes, ¿vale? Que podemos coger objetos que se parezcan y poder verlos rápidamente en una imagen. Hay otro que el dominio, en vez de ser objetos comunes, es un objeto en estanterías de comercio, ¿vale? En el que nosotros cuáles son los teclas, los ratones, si son adaptadores, ¿vale? Por ejemplo, si son controladores, auriculares, etcétera. Y serían, si tú pones una imagen de esto, pues te contaría cuántos controladores hay. Y también, pues, por ejemplo, ya veis, también podrían ser libros, etcétera. Y el otro dominio es el de logotipos de marca, ¿vale? Entonces, iría reconociendo los diferentes logos que tengamos en una imagen. ¿Vale? Vale, pues este es el modelo de detección de objetos. El siguiente modelo es el de clasificación de texto. Este modelo está aún en vista previa. Eso quiere decir que no se debe de usar en entornos de producción, ya que está en desarrollo continuo. Hay que tener en cuenta que el volumen de datos de texto aumenta exponencialmente para las organizaciones. Canales como el correo electrónico, los documentos, las redes sociales y otros contribuyen a aumentar la cantidad de datos de texto en una organización. Estos datos incluyen mucha información valiosa que cuando se extraen y se interacciona con ellos le ayudan a ofrecer mejores productos y servicios a los clientes. Tratar con este volumen de datos en continuo crecimiento suele requerir mucho tiempo y ser propenso a errores. Y a veces conduce a la pérdida de oportunidades de negocio y costes. La clasificación de texto es uno de los problemas fundamentales del procesamiento del lenguaje natural. Con la clasificación de textos podemos identificar las entradas con etiquetas y usarlas, entre opciones, por ejemplo, para analizar opiniones. Detección de correo no deseado, enrutamiento de solicitudes de clientes y otras necesidades empresariales. El formato de los datos debe tener las siguientes características. El texto y las etiquetas deben almacenarse en los campos de texto de la misma entidad. Las etiquetas se deben separar con un delimitador. Se admiten actualmente los delimitadores coma, punto y coma, tabulación y sin separador. Se omiten las etiquetas que contienen menos de 50 elementos de texto y el texto debe tener menos de 5.000 caracteres. Vamos a ver una demo de esto. Entonces, vamos a hacer una prueba rápida. En este caso no he creado ningún flow ni nada, sino que directamente podemos venir a lo que son los modelos y ver la clasificación de categorías, ¿vale? Aquí hay algunos ejemplos, ¿vale? Pero podemos ver, si no me equivoco, estaba aquí en la clasificación de categorías aquí. Vale, aquí podríamos meter, por ejemplo, algún texto. Entonces voy a poner del idioma inglés, por ejemplo, y voy a poner alguna frase. ¿Vale? Entonces, cuando lea el texto nos va a decir en qué categorías podría estar este contenido, ¿vale? ¿Vale? Pues entonces hay una categoría dentro de esta entidad que es staff, ¿vale? Entonces nos dice que esto realmente está dentro de la categoría staff y, por ejemplo, este
este campo pues se seleccionaría en el registro una vez que se ha leído el texto analizado. Otro ejemplo, por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo, a ver, sería... ¿Vale? Y entonces volvemos a analizar el texto. Y en este caso, si no tenemos ningún ejemplo, una categoría que ocurra dentro de este texto, pues nos dice que no lo puede clasificar. ¿Vale? Por ejemplo, si pongo aquí en español, podemos ver algunos de los ejemplos. ¿Vale? Si elijo tú una estancia muy agradable, pues me dice que es de la categoría complement. O si me dice que los empleados muy amables y educados, pues staff. ¿Vale? Digamos que esta serviría, por ejemplo, si tenemos un customer service y nos llegan información sobre un evento o sobre algún tema que hemos tratado con el cliente, pues automáticamente se leería ese texto y lo podría calificar en la categoría correspondiente. Vale. Por último, dentro de estos modelos de estos modelos que se pueden construir, vamos a ver la extracción de entidades, donde se reconocen datos específicos en texto en función de las necesidades del negocio. El modelo identifica elementos clave en el texto y luego los clasifica en categorías predefinidas. Por ahora voy a poner la presentación. El modelo identifica elementos clave en texto, luego los clasifica en categorías predefinidas. Por ahora los documentos no pueden exceder de los 5.000 caracteres y los idiomas soportados son el inglés, el chino simplificado, el francés, el alemán, el portugués, el italiano, el japonés y el español. Los tipos de entidad admitidos son el booleano, la ciudad, el color, la fecha, la hora, la duración, la moneda y la dirección. Como pasa con el modelo de clasificación de texto, aún está en vista previa, ¿vale? Por lo que no sería recomendable usarlo en entornos de producción. Para este modelo veremos un ejemplo después, ¿vale? Cuando veamos lo preconstruido, ya que igual que en el modelo anterior hemos visto que ya existe un modelo preconstruido, pues para el de extracción de entidades también lo existe y veremos el ejemplo cuando veamos el preconstruido. Una vez que ya hemos visto los modelos personalizables, vamos a pasar a ver los preconstruidos. Por ejemplo, aquí, ¿cuáles tenemos? Pues mira, tenemos el del lector de tarjetas de presentación, análisis de sentimientos, extracción de frases clave, detección de idioma, reconocimiento de texto manuscrito, clasificación de categorías, que es el que hemos visto antes, y el de extracción de identidades, que también lo hemos visto. Y del que aquí sí veremos una demo. Vamos a ir viendo uno a uno todos los modelos preconstruidos. El primero que vamos a ver es el de tarjeta de presentación, que permite extraer información de imágenes de tarjeta de presentación. Si se detecta una tarjeta de presentación en la imagen, el modelo de inteligencia artificial extrae la información como el nombre, el puesto, la dirección, el correo electrónico, la empresa y los números de teléfono. El diseño y el formato de las tarjetas de presentación suelen variar considerablemente, por lo que iBuilder está en constante evolución para mejorar la precisión del modelo de inteligencia artificial de tarjeta de presentación. Por eso es posible que haya información imprecisa o que falte en algunos de los casos de tarjetas que todavía no estén bien registradas. El idioma que se admite por ahora es solo el inglés, con formato JPG, PNG, BMP y con un tamaño máximo de 6 megas. Vamos a ver una demo. Por ejemplo,
Aquí tengo varias tarjetas, ¿vale? Esta sería una tarjeta muy sencilla y es la que se usa como ejemplo para ver que funciona bien, y yo aparte voy a hacer que lea esta tarjeta y que lea esta otra, ¿vale? Vamos a ver estos tres ejemplos. Si nos vamos a los flujos, tengo aquí el de lector de tarjetas de presentación, ¿vale? Y voy a ejecutarlo. ¿Vale? Lo primero que voy a elegir es la que pone Microsoft, que funciona perfectamente, ¿vale? Para que lo veamos. Voy a ejecutar el flujo. Listo. ¿Vale? Y una vez que se ejecute, lo que hace es crear un registro en la tabla de contacto. Poner todos los campos. Vale, voy a ver si ha finalizado. En un principio ya ha finalizado, ¿vale? Y si vemos, se ha creado un registro que es Elena Wilcox, ¿vale? Que tiene el apellido Wilcox, ¿vale? Que trabaja, el correo es h.wilcox, ¿vale? Y tendría también la dirección y demás, ¿vale? Entonces voy a abrirlo, que va a ser más fácil de verlo. ¿Vale? Si volvemos a la imagen que he cargado, ¿vale? Pues como hemos visto es Elena Wilcox, ¿vale? Con account director, ¿vale? La empresa a la que trabaja, la dirección, el teléfono, ¿vale? Entonces si esto termina de abrirse, está tardando un poquito, ¿vale? Pues aquí lo tenemos, ¿vale? Es Wilcox, el nombre Elena, con el puesto account director, ¿vale? El correo electrónico, los números de teléfono, ¿vale? Que terminan en 48 y en 49, ¿vale? Y la dirección, ¿vale? Vamos a leer otra de las tarjetas para ver cómo funciona. Esta de John Smith. Y también voy a ejecutar el del esta de aquí. ¿Vale? La otra de ya finalizado, entonces voy a actualizar los datos. Y aquí vemos la de John Smith y la de Scott Ebel, que sería la de John Smith. Vamos a verla ahora. ¿Vale? Aquí tendríamos John Smith, Civil Engineer, con el correo electrónico, ¿vale? Y creo que no ha rellenado ningún dato más. Como ya digo, esto está en evolución constante y hay veces que no llega a tomar todos los datos. Y por ejemplo, esta de Scott Ebel, pues igual. Está aquí. Scott Ebel, Owner and Operator of IT, con un número de teléfono, ¿vale? Que es este de aquí. Ya te digo, al final, ahora mismo solo lee las tarjetas de presentación que más se acercan al modelo que tiene trabajado Microsoft, pero bueno, yo supongo que esto irán mejorándolo poco a poco. Voy a cerrar las imágenes, voy a cerrar los registros.
El siguiente modelo preconstruido es el de análisis de sentimiento. El modelo de análisis detecta un sentimiento positivo o negativo en los datos de texto. Puede usarse, por ejemplo, para analizar redes sociales, reseñas de clientes o cualquier dato de texto que se quiera analizar. Este modelo evalúa la entrada de texto y proporciona puntuaciones y etiquetas a nivel de frase y de documento. Las puntuaciones y las etiquetas son positivas, negativas y neutras. En el nivel de documento también puede haber una etiqueta de sentimiento mixto, ¿vale? Que no tiene puntuación. El sentimiento del documento se termina sumando las puntuaciones de las frases. Y los documentos no pueden superar los 5.120 caracteres y para saber información sobre la compatibilidad de idiomas, pues habría que ver la compatibilidad de idiomas y regiones para el Text Analytics API, que es la API que usa para generar este modelo de análisis de sentimiento. Vamos a ver un ejemplo. Volvemos a los modelos. ¿Vale? Y vamos a ver el de modelo de análisis de sentimiento. En este caso, voy a añadir aquí una frase. Va a ser: me ha gustado mucho la rapidez de entrega y la amabilidad del repartidor. Lo ejecuto, ¿vale? Y entonces te dice que la opinión de este texto pues es bastante positiva. Voy a poner una que sea negativa, ¿vale? Para que veamos. Ha sido desastroso. Nada bueno. Ni el post. ¿Vale? Analizamos el texto y te dice que la opinión es negativa. ¿Vale? Si pusiéramos una frase en la que hubiera opiniones positivas y negativas, pues entonces la opinión realmente sería una opinión neutra. ¿Vale? Esto nos sirve pues es lo mismo, ¿no? Para si tenemos lo mismo que comentaba antes de un Customer Service y si llegan opiniones, pues que directamente nos los clasifique en positivas, negativas, poder enviárselo a alguien que se encarga solo de las negativas o a gente que se encarga de las positivas, ¿vale? Y que el trabajo pues sea un poco más automático a la hora de trabajar con los clientes. El siguiente modelo preconstruido es el de extracción de frases clave, donde se identifica los puntos principales en un documento de texto. Por ejemplo, si el texto de entrada es la comida estaba deliciosa y el personal era maravilloso, el servicio devuelve los principales puntos de conversación, comida y personal maravilloso. Este modelo puede traer una lista de frases clave de documentos de texto no estructurados. Los documentos no pueden superar los 5.120 caracteres y para saber la compatibilidad de idiomas, pues lo mismo, habría que ir a la compatibilidad de idiomas y regiones para el Text Analytics API. Vamos a ver un ejemplo de extracción de frases clave. Como veis, estos modelos se pueden usar ya directamente sin tener que entrenarlos, ¿vale? Por lo que es un uso rápido. Por ejemplo, voy a poner aquí este. Voy a mandar al ejecutar este contenido, pues nos va a sacar las frases claves de este texto.
En este caso, pues la frase clave serían error, el cajero automático de Goya y inspección. Voy a poner otro ejemplo, por ejemplo. Pues esta frase, mi hijo está muy contento con el regalo de cumpleaños porque además de que le gustan mucho los coches y haberle regalado un parking, ha sido un gran acierto. Entonces, ejecutamos este texto y nos dice que las frases clave pues, son hijo, regalo de cumpleaños, coches, parking, gran acierto. Vale, entonces, también puede ser bastante interesante para un customer service, por ejemplo, ver sobre qué es la opinión que se ha enviado y poder trabajar sobre ella rápidamente. Vale. El siguiente modelo es el modelo de identificación de idioma, que identifica el idioma predominante de un documento de texto. El modelo analiza el texto y devuelve el idioma detectado y una puntuación numérica entre 0 y 1. Las puntuaciones cercanas a 1 indican una confianza más alta en el resultado. Los documentos no pueden superar los 5.120 caracteres y para la compatibilidad de idiomas pues hay que consultar la API de Text Analytics. Para este modelo no voy a hacer una demo, pero por ejemplo, ¿para qué podría usarse? Pues mira, si tenemos una empresa con un buzón de soporte al que llegan correos en diferentes idiomas y con este modelo podemos redirigir de forma automática los correos a otros buzones o asignárselo a personas que son los que se encargan de los correos en dichos idiomas, ¿vale? Entonces, sería automatizar algo que tiene que haber una persona diciendo, pues este es en español, lo redirijo aquí, si este es en inglés, aquí. Entonces, con esto lo podría hacer de forma automática y aligerar un poco los procesos de nuestra empresa. El siguiente modelo es el de texto manuscrito, ¿vale? en el cual se extraen palabras de documentos e imágenes en secuencia de caracteres que puede leer una máquina. Se usa reconocimiento óptico de caracteres, OCR, para detectar texto impreso y manuscrito en las imágenes. Los documentos que puede escanear con el modelo de reconocimiento de texto deben tener estas características. Idioma por ahora solo el inglés, formato JPG, PNG, BMP, PDF y TIFF y con un tamaño máximo de 20 megas. Vamos a ver una demo. Voy a los flujos. Tengo aquí uno de reconocimiento de texto manuscrito y vamos a hacer una prueba. Este proceso lo que hace es que se lee el PDF y lo que hace es se ejecuta el modelo y se guarda el PDF, toda la información del PDF, por ejemplo, en un registro de tipo notas, ¿vale? Entonces voy a ejecutar este proceso, ¿vale? En este caso voy a usar este PDF, ¿vale? Que al final habla un poco sobre embarazo en el COVID-19, ¿vale? Entonces lo voy a importar. Ejecuto el flujo, ¿vale?
Y si todo va bien, vamos a esperar un poco. Vale, he dicho que esto guardará en notas. Voy a ir abriendo la entidad notas. Datos. Vale, voy a ver si ha finalizado. Vale, en este caso es correcto, entonces voy a actualizar aquí. Vale, voy a poner notas por fecha de modificación para ver esta, ¿vale? Que es la de hoy, ¿vale? Y si la edito para ver el registro, ¿vale? Lo que hace es guardar una nota con todo el texto que hay en el PDF, ¿vale? En este caso, pues va leyendo aquí una M, después Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, ¿vale? Salud Madrid, ¿vale? Y va, digamos, leyendo línea por línea y la va guardando en el registro, ¿vale? Esto, pues, por ejemplo, que se podría usar si tenemos claro que en un documento, en la línea 2, siempre va a haber una información importante, pues podríamos coger esa línea, ¿vale? Para ver lo que se ha rellenado. En este caso, hemos visto que el documento está todo en PDF con una escritura en ordenador, ¿vale? Pero, por ejemplo, pues, si hubiera una escritura manuscrita, pues con el OCR, como la lee, también nos serviría, ¿vale? Por lo que si nos llegan documentos manuscritos, pues esto automáticamente lo convertiría en texto y lo podríamos guardar. Cerrar aquí. Vale, el siguiente modelo, que es el de clasificación de categorías, ¿vale? Que es el que hemos visto, el que hemos visto antes, ¿vale? Que nos dice, pues, si el texto es introducido es para staff, si es cumplido, si es servicio al cliente, si es algo personal, ¿vale? Este es el que hemos visto antes y tampoco vamos a ver otra vez ejemplo. Y por último es el modelo de extracción de entidades, que es el que hemos hablado, que veríamos ahora en el modelo preconstruido, ¿vale? Que hemos dicho que lo que hace es reconocer datos específicos en un texto. Y el modelo identifica elementos clave en el texto y luego los clasifica en categorías predefinidas. Vamos a ver la demo ahora. Vamos a extracción de entidades. Vamos a probarlo. Voy a introducir voy a introducir un ejemplo, ¿vale? Para que veamos cómo va detectando, pues, si es una fecha, ¿vale? Si es un número, etcétera. Entonces voy a poner algo que está ahora de actualidad. Entonces, en ese texto, pues, va a reconocer una fecha, va a reconocer un país, ¿vale? Y un número, ¿vale? Entonces, si lo ejecuto, ¿vale? Pues aquí lo vemos. Ha visto que el día es un datetime, que 14 de marzo de 2020 es otra fecha, España es un país, ¿vale? Y hay un número que son 25.000, ¿vale? Entonces esto, pues, también está muy bien porque tú podrías coger, leer un texto, pasarlo por el modelo
y rellenando un registro con esto que te va mostrando el modelo, ¿vale? Para ir actualizando registros, por ejemplo, o creando nuevos registros. Vale, pues con esto hemos repasado todos los modelos de iBuilder y como hemos visto, todas las integraciones que he hecho han sido con Power Automate, ¿vale? Con pero podrían también integrarse con Power Apps, ¿vale? Y también hemos visto que como base de datos he usado el Common Data Service, pero que podríamos usar Dynamics 365, cualquiera de sus Sales, Customer Service, Operation y demás, para usar en estos modelos. Bueno, aunque eso de que digamos que los datos de Dynamics 365 no están en una base de datos diferente, sino que realmente lo que se usa es el Common Data Service, ¿vale? Que es lo bueno de la Power Platform, que digamos tenemos los datos disponibles para todas las funcionalidades y aplicaciones de la Power Platform sin tener que hacer integraciones aparte entre las diferentes aplicaciones de Microsoft.